Bienvenidos a una nueva edición de Retos de la Sociedad Venezolana y como verán estoy muy bien acompañada hoy de compañeros y amigos que respeto, que admiro y que además me encanta compartir con ellos porque vamos a estar hablando nada más y nada menos que de la resistencia indígena. ¿De qué va esto? Mucha gente se ha olvidado. No, realmente no es así. Y por eso hoy tengo tres invitados de lujo del cual vamos a poder compartir qué ha sucedido, cómo se ha transformado, qué es lo que ha evolucionado en cuanto a compartir, porque somos uno de los pocos países que tenemos la fortuna de compartir con grupos étnicos dentro de la sociedad, con gente valiosa que ha asumido liderazgo y que ha llevado a cabo las transformaciones de nuestra sociedad. Para eso me acompaña mi amiga Cira Barros, que ya me ha acompañado en otros programas, ¿verdad? Sociólogo con maestría en planificación educativa, mención educación y mención sociología de la educación en el Diplomado de Educación Universitaria. Además, como experiencia, es asesora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, es profesora de posgrado, coordinadora del proyecto del Liceo Luis Beltrán Ramos, coordinadora de proyectos indígenas, profesora del Decanato de Educación de la URBE y profesora de jefatura de cátedra de Hombre, Ciencia y Cultura de nuestra Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. También me acompaña Alfredo González, un amigo de muchos años con el que he compartido muchas experiencias, comunicador social, mención desarrollo social de la Universidad Cecilio Acosta y licenciado en Educación Intercultural de la Universidad Pedagógica Libertador. Además, con una maestría en planificación de la Universidad del Zulia y actualmente está estudiando el posgrado en gerencia pública en el Instituto de Gerencia Estratégica del Zulia, IGES. Como experiencia es miembro de la Organización Nacional Indígena de Venezuela, ONIP, miembro del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos REDES, la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia, y profesor de URBE de las cátedras Responsabilidad Social Corporativa y Gerencia Social. Y cerramos con otra amiga, María Villalobos, una mujer a la que quiero muchísimo también, filósofo, licenciada en Letras, además licenciada en Educación, egresada de la Universidad del Zulia, también de la Universidad Cecilio Acosta y de nuestra Casa de Estudios Rafael Belloso Chacín, posee maestría en Ciencias de la Comunicación y una especialización en Educación. Actualmente es profesora de la Universidad de URBE y también es participante de los proyectos de todas las actividades en torno a, digamos, los proyectos indígenas que se llevan a cabo en nuestra universidad. Bienvenidos al programa. Y tenemos que hablar entonces, aperturar este programa, en qué consiste el Día de la Resistencia Indígena, cómo se está celebrando hoy en día. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y como perteneciente a la etnia Wayuu, me siento complacida de hoy hacer referencia a lo que es la resistencia indígena, porque ¿cómo lo celebramos? No lo celebramos una fiesta, es una fiesta de rituales, por el derramamiento de la sangre de nuestros libertadores, de nuestros indios, como el indio Huaycaipuro, el indio Terepaima, que dieron su sangre para que hoy en Venezuela, en América Latina, se viva en paz y en armonía, y que todavía la coexistencia de grupos indígenas como nosotros, particularmente los Wayuu, nosotros lo celebramos particularmente haciendo referencia al color rojo. ¿Por qué el color rojo? Porque es respetando la sangre de nuestros indígenas por hacernos hoy presencia todavía en el siglo XXI. Hacemos nuestros rituales del baile, el baile de la yogna, que lo venimos aplicando a nuestros niños de manera de generación en generación, lo que es el proceso de aculturación, de inculturación, para romper con ese proceso de aculturación, de pérdida de nuestra cultura. Entonces, para nosotros hablar de la resistencia indígena, a mí me apasiona, porque es que en esta vena corre esa sangre indígena, específicamente la Wayuu, y lo celebramos. Entonces hacemos sacrificio de nuestros animales, nuestros ovejos, asamos nuestras costillas, hacemos friche, hacemos el baile de la yogna, el toque el tambor, muchas veces desde la madrugada hasta el cierre. Por ejemplo, yo que tengo mi contra guajira con mucho respeto, que la amo, la quiero, y por eso la presencia de mi susú sobre mis piernas, yo me avisa a través de sueño cómo debo de festejar ese 12 de octubre. Entonces, yo particularmente adoro este momento de hablar de mi resistencia indígena, de hablar de mi etnia, hablar de mis valores ancestrales, porque esto viene de generación tras generación. Esta pasión y este amor con el que yo hablo, no lo habla Cira Barros porque me lo inculcaron, que eso es lo que quizás más tarde tocaremos esa parte, ¿no? Cómo se ha perdido, que hoy no hablamos de nuestros valores autóctonos culturales.
Bueno, Cira se emociona, ¿verdad? Y abarca bastante tiempo. Amo Alfredo, mi dinos cultura. brevemente, porque este segmento se está haciendo corto, ¿cómo es hoy el Día de la Resistencia Indígena? Sí. ¿O qué diferencias hay entre cómo se hacía y cómo lo estamos llevando a cabo hoy? Bueno, María Ángel, saludos y gracias y saludos a toda tu audiencia. Estás aquí en Pucho a Terra de Cariro, retos de la sociedad venezolana Hocaicatu. Bien, como lo ha dicho y lo ha explicado la profesora Cira, todos esos elementos culturales, ¿no? Pero la resistencia indígena hoy, quiero referirme a la resistencia indígena hoy, no es simplemente que una fecha y una frase que denota la importancia o más que nunca hoy el tema de la reivindicación de los pueblos y comunidades indígenas en Venezuela y en el mundo. El tema de la resistencia indígena le recuerda a la sociedad, le recuerda al mundo, le recuerda a los estados y le recuerda a los gobiernos la necesidad apremiante que hay de garantizar el tema de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que aún en estos tiempos siguen sufriendo procesos de discriminación, procesos de racismo y procesos de esclavitud hoy en día modernos. Entonces, cada vez que llegamos al tema o al Día de la Resistencia Indígena, sencillamente es como una fecha de recordar que todavía hay deudas históricas que no han sido saldadas con los pueblos indígenas del mundo. Muy bien. Bueno, María, te toca un nuevo reto de respuesta, pero vamos a hacerlo en el próximo segmento porque ya se está terminando. Okay. Ya que ella habla con ese frenesí, ¿verdad? Y Alfredo hizo la mención de hay todavía deudas. Vamos a hablar un poquito, al entrar al otro segmento, ¿cuáles son esas deudas? ¿Qué es lo que está pendiente, sobre todo aquí en Venezuela? ¿Qué es lo que nos queda o cuál es el reto de esta sociedad venezolana con respecto a nuestros indígenas, a nuestros grupos étnicos, tanto los que están aquí aceptados en el Zulia como en los distintos otros estados, específicamente también el estado Bolívar? Ustedes no se despeguen, que nosotros ya continuamos con más de retos de la sociedad venezolana, hablando de la resistencia indígena en Venezuela. Estamos disfrutando de este programa de la resistencia indígena y dejamos una pregunta al aire con la profesora María Villalobos. María. Muy buenas tardes, encantada de estar acá. Bueno, para hablar de deudas, vamos a tocar el tema que mencionó el profesor, que no se están tomando en cuenta los derechos humanos. A pesar de que hay tantas normativas en cuanto a la población guayú, que está en nuestra región y que también está en el país hermano, no se ha planificado adecuadamente cómo se puede mejorar su calidad de vida en nuestro territorio. Aunque se han hecho diversas promesas, o muchas promesas, no se han cumplido a cabalidad, lo que ha dificultado, por supuesto, el desarrollo, tanto físico como intelectual de la población guayú, y ha mermado, vamos a decir así, su desenvolvimiento en la sociedad actual. Si te doy un ejemplo, con la primera pregunta que hiciste al aire, de cómo se celebraba antes y cómo se celebra ahora. O sea, celebrarlo no es celebrarlo, sino hacer referencia a que existió o existe una población que se enfrentó a otro bando, vamos a decirlo así. Hubo mucho derramamiento de sangre. Claro. Entonces, no es celebrar, no. Se celebra que existen, pero existen como seres humanos que forman parte de una sociedad actual, que se relacionan, intercambian culturas, pero que mantienen la de ellos. En esencia. En esencia. ¿Qué Exacto, podemos resaltar de digamos, de la cultura guayú, que se han engrandecido? O sea, que la arijuna ahora la conoce como que con más facilidad que antes, porque antes estaban como que fuera, pero hubo un proceso digamos, de interrelación. Y hoy uno, pues, como arijuna conoce un poquito más
de lo que es los Bueno. valores y, digamos, lo que identifica la cultura guayú. Bueno, eso tiene En que el ver... caso de nosotros los zulianos, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el mismo avance que ha tenido la sociedad, el tema de la globalización, el tema de la urbanización de los espacios o los territorios que originalmente eran territorios indígenas, y pues eso ha obligado a que, así como avanza la sociedad, los pueblos indígenas también hemos tenido que avanzar con ella. Así que también hemos tomado elementos propios de este avance, de este desarrollo tecnológico, social, académico, científico, que nos ha permitido irnos a escenarios donde hoy en día podemos exponer abiertamente parte de nuestras manifestaciones culturales que pues hoy en día son conocidas. Yo particularmente, a mí el proceso de transculturización no me arropa totalmente, porque en este momento aquí tengo mi contra Guajira, aquí en la Universidad del Zulia, donde yo me muevo en cualquier escenario, yo llevo mi amuleto, que por razones de respeto no lo saco, pero que está aquí. Y por muchos procesos que hayan pasado y muchos cambios de globalización, cuando a ti te enseñan desde niño tus valores autóctonos culturales, tú no lo pierdes. Claro. Yo, por ejemplo, no cargo un guayuco, cargo un hilo dental, pero eso no me quita que yo cargue mi manta, eso no me quita que yo cargue aquí mi zarcillo. Entonces, esa celebración del día 12 de octubre, como decía la profesora, no celebramos, pero hacemos sentir que nuestra cultura permanece. Prevalece. Y que nosotros tenemos que mantenerla intacta como pueblos indígenas. No podemos menospreciar. Y muchos alijunas les encanta, porque a mis fiestas del 12 de octubre van muchos alijunas, pero que no cobramos. La comida es para regalarla en nombre de su salud, de todo lo demás. Entonces, esa parte de transculturación no nos penetra a nosotros en este aspecto. Entonces, ese proceso de aculturación, que muchos de nuestros indígenas, tú los ves y no quieren ni hablar de Guayunaiki, no quieren ni referirse que pertenece a nuestras, me pasan en los salones de clase. Cuando digo, ¿quién les hablo en Guayunaiki? Casachi Pururia Piaca. Digo, mi amor, si tú eres guayú y todos aquí somos indígenas, porque por estas venas corre sangre indígena, pues somos un pueblo de 3 grandes culturas que se unieron. Entonces eso de cobrar deuda o no deuda, lo importante es vivir el momento. Yo amo mi cultura y donde en cualquier escenario que yo me mueva, digo con mucho orgullo que pertenezco al pueblo guayú y que nosotros somos los culpables de perder nuestras propias raíces y nuestra propia cultura. Sin embargo, hay algo que a mí me gusta resaltar, que es que antes, por ejemplo, la mujer guayú andaba con sus mantas guayú, pero como que siempre en las afueras. Pero hoy es un orgullo ir a las fiestas vestida, mostrar esas mantas que ustedes me gustaría que abrieran los brazos a ver si les hacen unas tomas, están bellísimas, ¿verdad? Todos los collares, los atuendos, los bolsos. Entonces hoy este colorido que es propio de la cultura se muestra y nosotros también lo estamos llevando en nuestros atuendos que antes no se permitía o no sentíamos que podíamos usarlo. Incluso hay hasta blusones que están tapizados o bordados. Te puedo mostrar uno, pero no, al final del programa, que también se usan y no solamente, o sea, no tienen que ser totalmente largos, sino a media pierna. Bueno, ahora vamos a hablar de todos esos accesorios, tanto de caballeros como de damas, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el atuendo de las celebraciones? ¿Cuál es el atuendo de los guayú? Y realmente, ¿en qué ocasiones se usan qué cosas? Porque también nosotros queremos aprender un poco de esto y es bien interesante tenerlas a ustedes aquí, además amigas, y yo sé que muchos profesores amigos que están aquí y vean el programa van a decir, ay, pero estas mujeres nunca nos habían contado nada, ni este caballero nos había dicho todo lo que es la maravillosa cultura guayú. Ya venimos, no se despeguen. Estamos disfrutando fuera del aire, tanto como con ustedes, de toda esta conversación sobre la resistencia indígena. Estamos hablando de ¿qué? Amuletos, accesorios. ¿Cuál es la palabra apropiada para hablar de los atuendos, tanto para los caballeros como para las damas? Bueno, en el caso voy a hablar de las damas. El vestuario que es que generalmente la gente conoce como manta, en Guayunaiki es Guayú Shen. Guayú Shen es el término apropiado.
Wayuu Shein, de la manta de la mujer. Y el Shein es el del hombre. Shein. ¿Qué usa el hombre Pero, generalmente? ¿qué ocurre? Ajá. Que la manta es producto de un proceso de transculturación. Sí. Yo sé. Porque nosotros, Cuéntanos. nuestras indígenas, vivíamos, o se vivía en aquel momento, enseñando, porque no se conocía el concepto de vergüenza. Entonces, eran felices. De hecho, actualmente todavía los Yanomami viven a su usanza. Ujú. Cuando llegaron entonces con el proceso de conquista y los sacerdotes, la iglesia católica comienza a colocar esas túnicas. Me imagino que se alborotaron cuando vieron tantas mujeres hermosas así desnudas. Se horrorizaron porque Pero- obviamente claro, con su consideraron que era un cultura, pecado que exacto, estuviesen sí. los indígenas semidesnudos. Pero y de los les grupos montaron. étnicos, la etnia guayú, y tengo que resaltarlo, y que mis otros hermanos étnicos me digan, Cira, te pasaste, es que somos los únicos que le hemos hecho a esa túnica tantas transformaciones. Ajá. Mira la belleza, ahí hay un pavo real tapizado en esa manta Ajá. azul. Entonces, se han hecho transformaciones, tanto es así que a nivel internacional nuestra manta es totalmente apreciada. Bueno, sí. Allá está una diseñadora reconocida que es Blanca Hernández, que es Exacto. reconocida por las Entonces, mantas pero sí es bellísimas. producto del proceso de transculturación, pero vale allí la transculturación, pero nosotros lo hemos asumido para embellecernos más de lo que ya somos como mujeres. Entonces, ¿qué llevan los caballeros? ¿Qué Bueno. llevan los hombres guayú? Hay un vestuario que hoy ha dejado de usarse porque evidentemente, sobre todo en la ciudad y sobre todo por las diversas actividades que ejercemos, no podemos, no es que no podamos, sino que no es como muy práctico utilizarlo. Pero utilizamos también un traje que es parecido a la manta, pero es un poco más descubierto, y en La Guajira pues se usa lo que la gente conoce como los guayucos, que sirra se llama en Guayuneque, pero la gente lo ha denominado guayuco. ¿Y el Ese es cintillo traje. que usan que tiene? El carratz, Ajá. ese es el carratz, ese es un símbolo o es un accesorio que no lo debe usar todo el mundo, Ajá. porque eso denota Correcto. autoridad. ¿Ok? O sea, generalmente lo utilizan las autoridades tradicionales en los territorios indígenas. Y el sombrero, que es el sombrero que tradicionalmente utilizamos, que nos protege del sol, pero también es el símbolo de ese compromiso que tenemos con el diálogo y la palabra, porque el sombrero tiene Es que ver respeto, mucho con los bueno. procesos de paz y de diálogo y de búsqueda respeto. de armonía en nuestros territorios cuando hay conflictos y ese tipo de cosas. Ay, qué bien, qué interesante. Eso Ujú. es bueno saberlo. Y María, tú traes ahí un blusón Sí. también. Un blusón guayú. Ajá. Que también es el bordado hacia alrededor. Sí. Y como está hermoso. Y bueno, sí, Está la que tiene- diseñado a mano y a máquina. A mano y a máquina de coser. Mira, nuestras hermanas Ajá. en La Guajira, nosotros tenemos alta Guajira, media Guajira y baja Guajira. En la media Guajira, esta belleza que hacen mis hermanas, que no han pasado por la escuela, totalmente de su propia inspiración, cómo tejen esta belleza, pero también se inspiran en los sueños. Ajá. ¿Cómo amaneció hoy el día? ¿Cómo estuvo la luna? ¿Cómo salió el sol? Entonces hoy voy a tejer con colores más profundos. Entonces se toman en cuenta esos elementos y el sueño, para nosotros los sueños son muy respetados. Y de allí salen muchos de los diseños que hoy lucimos en nuestras mantas y lucimos en nuestras susú. Y lo que Son va valiosos. en los pies y la que tú tienes colgada allí, María. Ah, ok. Ajá. Esto es un collar, Ujú. ¿verdad? Está diseñado con piedras del mercado y las famosas borlas Ujú. que también llevan nuestras cotizas, Ujú. Las bellotas. las bellotas, que es lo que nosotros llamamos bellotas, Ujú. pero en otro término o sinónimo se le dice borlas. ¿Ok? Las tejes o las haces, las tejes no, las haces, Ajá. con diferentes colores, diferentes hilos, igual. Ahí está Dependiendo tapizado. exacto, dependiendo el diseño y los colores que tú quieras combinar. Excelente. No solamente hay collares, también hay zarcillo. Ajá. El zarcillo y, Y el zarcillo. llaveros también he visto. Llaveros, pulseras. Y para el indígena, como decía Alfredo, ¿no? Ujú. O sea, una forma de subsistir. Por ejemplo, yo que soy asalariada, Ujú. ese sueldo tan poquito que recibo con 25 años de servicio, gracias a la venta de mi susú en mi página en Instagram, cómo aman fuera del país estos bolsos.
Yo prácticamente parte de mi salario viene de la venta de mis bellezas, de estas bellezas que hacen mis hermanas indígenas. Entonces, el guayú ha buscado miles de formas para subsistir, porque no han recibido por ningún lado de parte del ente gubernamental durante estos 59 años de democracia, porque no es solamente estos 18, de los 59 años de democracia, como decía alguien, es que el pueblo indígena, no, somos los venezolanos, porque dentro de todos los venezolanos, todos tenemos de indígena, todos tenemos un poquito de español, de africano. Lo importante es que lo han como, hablamos de inclusión, y lo que han hecho es realmente una exclusión, porque entonces ven al indígena allá, es porque los pueblos indígenas, pero si tú te trasladas a nuestra Guajira, después de Mara, ¿cómo ves tú las condiciones de vida de nuestro pueblo indígena? En condiciones míseras, que tienen que subsistir. Y hoy en día con ¿Quién trabaja la construcción? El indígena. ¿Dónde ves? Somos pocos los indígenas guayú, en este caso los guayú, para hablar también de los barí, de los yupas, que han alcanzado en la estructura de la sociedad un lugar preponderante. Exacto. Entonces, lo que hemos logrado lo hemos hecho por esfuerzo y porque queremos echar hacia adelante, sin perder nuestra propia cultura, prevaleciendo esa cultura. Vamos a dejar una pregunta al aire y Cira mencionó algo interesante que me gustaría que Alfredo y María me comentaran, la educación. ¿Cuál es la educación que está recibiendo tanto el indígena, o sea, el guayú, o cualquier grupo étnico, y cómo estamos recibiendo nosotros la educación para compartir con los grupos étnicos? O sea, ¿cómo está el nivel de educación del venezolano? Y hay algo interesante que quiero rescatar otra vez de valores y digamos de lo que realizan, que son rituales. Esos rituales me gustaría que los compartiéramos con el público que nos ve. Así que ustedes no se desconecten. Seguimos aquí en Retos de la Sociedad Venezolana hablando de la resistencia indígena. Continuamos, estamos disfrutando de esta conversación y de esta entrevista encantadora donde hemos podido ver los colores de los grupos étnicos de nuestra cultura guayú y dejamos una pregunta al aire sobre la educación. ¿Cómo está la educación hoy en día, Alfredo? Bueno, quisiera comenzar esta intervención aclarando que hay una máxima a nivel universal, o sea, una máxima universal que es algo vinculado con la práctica de los pueblos indígenas en todo el mundo, que es el derecho que tenemos a la consulta previa. El derecho a la consulta previa está establecido en todos los documentos internacionales que declaran los derechos humanos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque la organización de nosotros, o la organización de todos los pueblos indígenas, involucra en sus procesos de organización el tema de la consulta antes de realizar cualquier actividad. ¿Por qué menciono esto en la parte educativa? Porque la educación indígena ha sido una política de Estado inconsulta con los pueblos indígenas del territorio venezolano. Ha sido una educación que ha venido de arriba hacia abajo. No se ha consultado, no se ha hecho un diagnóstico de cómo se educan los pueblos indígenas. De tal forma que la educación que hoy recibimos los pueblos indígenas no se corresponden con nuestra realidad, no se corresponden con nuestras aspiraciones y por supuesto no se corresponden con nuestra esencia. Y de allí que la educación venezolana a lo largo de todo este tiempo, desde que conocemos lo que es el tema de la conquista y la colonización, lo que ha hecho ha sido transculturizar a los pueblos indígenas, porque no está adaptada a su realidad. En este proceso de transformación y de cambios que queremos generar, poco a poco, por ejemplo, ir cambiando nuestros gobernantes, desde las alcaldías, desde las gobernaciones, y esos pequeños, digamos, reflejos de cambios pueden hacerse desde abajo, o sea, las alcaldías ir cambiando la educación de las escuelas municipales, luego las gobernaciones en las escuelas que les corresponde y ya, bueno, el Ministerio de Educación en el ámbito nacional. ¿Crees que esos cambios, o sea, esas pequeñas decisiones o dimensiones políticas puedan transformar? Sí, totalmente. Nosotros hoy en día estamos convencidos, después de ya ver los resultados de muchísimos años de educación, de políticas públicas mal implementadas, políticas públicas no consultadas, ningún tipo de planificación en el sector, ya podemos hoy decir que definitivamente eso no sirvió y que es el momento de implementar y de promover nuevas formas
programas de planificación de políticas públicas en el ámbito indígena desde cada una de estas estructuras de gobierno que tú acabas de mencionar, María Ángel. Porque cuando el Estado baje a las comunidades indígenas y le consulte a los indígenas cuál es su realidad y trabaje desde la realidad, puede planificar en función a esa realidad y en función a esa necesidad, y por supuesto va a ser mucho más efectiva cualquier política que quiera aplicar en el campo de la educación. Así es, el hábitat debe ser tomado en cuenta. María, y queríamos rescatar nuevamente lo de los rituales. ¿Qué rituales son importantes aún hoy en día y vale la pena mencionarlos e involucrar a la gente para que sienta todo lo que es la cultura wayú? Ok. Pero antes de decirte lo de los rituales, yo Ajá. quiero acotar algo acá con el profe, y estoy sumamente de acuerdo con él. Primeramente hay que concienciar al Estado. Luego que se conciencia al Estado, es que podremos lograr la inclusión de nuestro pueblo. Espero estar viva todavía. Claro que sí, Así sí. será. Así será. ¿Qué pasa? Te voy a mostrar un ejemplo práctico de la vida diaria, que nos llegan chicos a los liceos Ujú. que hablan guayunaiki totalmente y no manejan el español. Aparte de que son excluidos por los mismos estudiantes, los profesores no se preocupan Por aprender. por aprender o formarse para poderle brindar la ayuda respectiva a ese alumno. Entonces ahí comienza un conflicto, tanto Totalmente. para el alumno como para el docente que está en la otra posición, que a lo mejor toma conciencia del daño que le están Sí, pero haciendo. es importante resaltar Ujú. que este gobierno, el de Hugo Chávez, sin lugar a duda y sin hablar de política, sí se han preocupado por darle esa inclusión. De hecho, él hablaba de llevar el idioma a esas escuelas precisamente para, Y creo que Para se una de la evitar- mayoría de nuestros, Creo que se hicieron nuestros unos intentos grupos bilingües. de Ujú. estudiantes pertenecen a la etnia wayú. Sí está escrito, sí está en el papel, sí está en la normativa. Lo triste es que está en la normativa, en la teoría, Pero pero no está en la No gestión está en la práctica práctica y es otra el realidad. ejemplo. Pero no se le puede dudar a este gobierno y al anterior, independientemente de la ideología política, ¿Y será- que está escrito allí, que ojalá entonces los nuevos dirigentes tomen conciencia y se apliquen a las escuelas como debe ser, porque nuestra población También puede generalmente es guayú. Y También para puede ser que acotar- estén involucrados personas que no son parte de la cultura guayú, Sí, entonces nosotros- por supuesto no conocen y son los que llevan a cabo la gestión pública y desarrollan programas o Amiga, proyectos que Y por lo son tanto no hay Y correspondencia. aman No hay más, correspondencia. esa alijuna estudiante, porque yo soy profesora de bachillerato, ama más la cultura, quiere conocer más de la La cultura cultura guayú que el mismo mismo guayú. paisano, que el mismo muchacho que es guayú. No, Bueno, y O sea, natu- es sucede. triste decir eso, pero es una realidad dentro de nuestras escuelas. Hablemos de los rituales, ¿verdad? Porque aquí ya me están haciendo señas, se va el tiempo. Hablar Ok. con ustedes es maravilloso, porque por eso decía al principio del programa, son 3 amigos, los quiero mucho y los admiro. Cada uno tiene muchas cosas que aportar. Rituales significativos. Uno de los rituales más significativos es el de la contra, la famosa contra, que todo el mundo quiere tener una, o quiere que le hagan una, o quieren que le vendan una, o en fin, que le regalen una. Y para eso tenemos a la profesora Barro, que es la que hace el ritual. ¿Cómo es el ritual, Cira? ¿Y cómo es eso No que la podría- contra te lo dice? no podría- Tengo que decir algo antes de que hable. Mientras no habíamos iniciado el programa, ya estaba lista, ya estaba bellísima, preguntando como siempre que si se ve bien. Si te ves bien. Cuando íbamos a arrancar, un momentico, mi contra me está diciendo que ella debe salir al aire. Y ahí por eso está con nosotros. Con el respeto que ella merece. Y no puedo divulgar mucho porque entonces mis hermanos no me lo aceptarían. Pero el verdadero guayú, el que ancestralmente respeta, esta contra que yo tengo en esta susú, la heredé de mi padre. Y mi padre la heredó de su madre. Y eso viene ancestralmente de mi tatarabuelo. Entonces, ¿qué es la contra? En el caso mío, lo que yo cargo aquí en esta susú son los huesitos de nuestros muertos. Y hasta ahí llego porque es algo muy sagrado que Y no es puedo y es divulgar, familiar. que entonces a razón de la luz pública, muchos de nuestros viejos, de nuestras viejas, no dice, eso no se cuenta en la televisión porque no lo valoran igual. Pero creemos mucho en los sueños, respetamos mucho qué soñaste hoy, quién los analiza. Yo tengo la particularidad que mi familia... Pero te voy a cortar porque me están haciendo muchas señas.
Y vamos a hablar bien de esos sueños. Ajá. Y voy a dejar una pregunta al aire. ¿Y qué significa un eclipse? Porque tuvimos recientemente un eclipse solar. Y en eclipses anteriores, mis amigos indígenas también hicieron algo que yo quiero que ustedes lo comenten. Yo lo sé, pero quiero que la gente los entienda por qué reaccionan así. Ustedes no se despeguen, que seguimos en este programa sumamente interesante compartiendo con mis compañeros, aquí colegas profesores, sobre lo que es la resistencia indígena y toda la cultura indígena. Estamos hablando aquí con nuestros compañeros indígenas y estábamos hablando de los sueños, de cómo los sueños también nos avisan, nos dicen cosas o nos envían mensajes, Cira. Totalmente. Para nosotros, particularmente los guayú, los sueños son sagrados. Y nuestras abuelas, nuestros mayores, nos han enseñado. A mí particularmente mi padre me explicaba muchas señales cuando se soñaba con el sol. Cuando tú amaneces soñando y en tu sueño estuvo el sol presente, eso es luz para toda la familia. Y hay que decirle a la familia, mira, báñate con agua muy helada. ¿Por qué con agua muy helada? Porque ancestralmente no existe, para nosotros no existe la brujería ni el espiritismo, sino que existe el ritual como se usaba el jagüey. Y en el jagüey, el agua que usaban nuestros viejos era muy helada, muy fría. Ellos sentían que con esa agua, cuando se la bañaban, sentían que el cuerpo salían esas energías malas. Eso te lo digo a toda la audiencia, que no vaya brujería, no vaya espiritismo. Váyase con agua bien helada, en la madrugada, a las 12 de la noche. Eso de alguna manera bota esos chakras, esos elementos negativos. Eso enriquece el alma, enriquece el espíritu. Desde el punto de vista de nosotros los guayú, respeto la idiosincrasia y la ideología de los demás. Y eso es cuando sueñas con el sol. Cuando sueñas con la luna, es que tenemos que andar con cuidado, los caminos que vayas a recorrer, cuidado con las personas que te digan un comentario. Cuando sueñas con perro, el perro indica buena señal, buena suerte, te va a ir bien. El puerco, lo que es el cochino, cuidado cuando ves que un cochino se te atraviesa, cuidado. Cuando ves el gato, porque creen que el gato es malo. La señal del gato no es dañina. Las señales del gato te dice, cuidado, enemigo por allí, cuidado con lo que vas a decir. Es cauteloso. Más cautela. Y hay muchas otras formas de que respeto no decirlos todos, porque de repente, porque nosotros los guayú tenemos una particularidad, que yo lo puedo ver desde este aspecto, pero hay otros hermanos guayú que lo pueden ver, explicar desde otra perspectiva. Entonces, con el respeto de todos mis hermanos guayú, así Cira Barro se lo explicó su padre, Gabriel Barro, que Dios me lo tenga en la gloria. Mi padre tuvo 48 hijos, amiga. Eso es otra cosa, eso es otro tema. Y de 48 hijos, fui la seleccionada por él para llevar con orgullo nuestro amuleto. Mi contra, que la amo y la respeto hasta que me muera. Tanto respeto que mi esposo no me puede tocar las veces que no pueda tocarme. El eclipse. Bueno, todo esto que acaba de decir la profesora lo voy a resumir en esto. Nosotros tenemos por cosmovisión, nosotros somos hijos de la tierra. Esa es la cosmovisión de los pueblos indígenas, que somos producto del matrimonio entre Juyá y la tierra. La lluvia y la tierra. Nosotros surgimos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por lo tanto, somos sensibles a los movimientos y a las señales que genera el planeta mismo. Por lo tanto, nosotros podemos interpretar y podemos interpretar, como ya lo dije, cualquier señal que ella genere. En el caso del eclipse que tú preguntas con suma preocupación o con interés, en este caso el eclipse para nosotros es un cambio de era, es un cambio de movimiento. Sí, es un antes y un después, porque eso está establecido en nuestra cultura y en nuestra cosmovisión, y que ella puede ser señal de algo, porque hay cambios positivos y cambios negativos. Y esos cambios positivos y esos cambios negativos van a depender de cómo nosotros estamos asumiendo nuestro compromiso con la Madre Tierra, cómo es nuestro comportamiento con ella, cómo hemos respetado cada uno de sus procesos. Entonces, indudablemente cuando hay un eclipse, se genera dentro de los pueblos indígenas un despertar,
que inicia con el toque de la tambora, el toque de la cacha, el baile de la yonna, porque el baile de la yonna es simplemente un homenaje. Ese baile circular es un homenaje a nuestro ancestro sol, a nuestro dios sol, a nuestra madre tierra, a la luna, que son elementos que son circulares, y por lo tanto nosotros les honramos y les hacemos esa fiesta a través del baile como una demostración de que nos inclinamos ante ellos y de que no somos nada frente a las fuerzas de la naturaleza. María, ¿tú querías hablar de la lluvia? Ya lo digo. La lluvia y la tierra, y por supuesto en la cultura wayú los espíritus son sagrados. Como decía la profesora, desde su punto de vista, para ella, las señales tienen un significado. Para otro clan puede ser que tenga otro significado. Y para el profesor y para mí puede ser que tenga otro significado. Pero generalmente, de acuerdo a las enseñanzas, los valores, que tú tenías una inquietud de esos valores vienen de los ancestros, de los antepasados, de la formación en ese hogar, en esa ranchería, que conjuntamente se convive todo el tiempo. Y si no conviviste en esa ranchería, ese abuelo que salió de ese lugar y pasó, se fue a otro, pasó. Mira, a otra dimensión. Y reiterarle a otra vivienda. A través de este espacio, a mis hermanos wayú, a mis hermanos yucpa, a todos mis hermanos que pertenecemos a nuestra etnia con orgullo, que no pierdan en sus hijos los valores auténticos de su cultura, porque ya estamos en el siglo XXI y yo veo jóvenes que tienen como vergüenza étnica, y no puede ser. Tenemos que seguir amando nuestra cultura, tenemos que decir con orgullo que eres wayú, aunque nos discriminen, aunque a veces nos quieran pisotear, pero todos somos hermanos, venezolanos, y todos tenemos de indígena, y los que más tenemos de indígena vamos a seguir resaltando nuestras etnias con orgullo, y que nos levantemos, porque aquí les habla una hermana wayú con 4º nivel, pero amaré por siempre hasta que me muera mi cultura wayú. Bueno, ya nos estamos llegando al final del programa. Me hubiera gustado también hablar de los cuentos, que son maravillosos. Hay unos cuentos y unos cuentistas indígenas, pero yo creo que vamos a hacer otro programa sobre el cuento. Y allí va a aparecer entonces muchos de esos rituales y muchos de esos valores, y sería muy interesante. Si a ustedes les ha gustado este programa, siempre aparece allí como un cintillo. Envíanos sus comentarios. Esta vez quiero la segunda parte, para que nosotros podamos preparar nuevamente con estos maravillosos invitados y poder seguir conversando sobre muchas cosas, sobre todo aspectos que tienen que ver, hablaron sobre la gestión pública, las políticas públicas. El profesor Alfredo tiene un programa interesante que quiere desarrollar con los jóvenes en el área de emprendimiento. Cira hace unas actividades que yo también quisiera comentar con ustedes, pero el tiempo no nos dio. Y María también tiene otras cosas maravillosas que contarnos. Pero para mí fue muy interesante poder hacer este programa hoy, en el marco de este mes, poderlo compartir con todos ustedes y que ustedes conozcan gente maravillosa y valiosísima que está entre nosotros, que comparten conmigo el espacio universitario. Somos colegas profesores aquí de la Universidad Rafael Belloso Chacín, pero que también ellos están en otros ámbitos, que ustedes los conozcan, los reconozcan, y sobre todo que sigamos adelante queriendo y valorando lo que somos como venezolanos, un pueblo multicultural donde somos criollos, y que como criollos tenemos de todo, porque cuando llegaron aquí a esta tierra ya estaban los grupos étnicos, pues hicimos una mezcla. Que la yaca es la mejor representación de esa mezcla, el guiso español con la masa del criollo y la envoltura indígena, el chivo en coco, y el chivo y todas esas cosas. Entonces la gastronomía también es una de las mejores demostraciones de esa belleza. Muchísimas gracias a ustedes por haberme acompañado. Gracias a ti, espero que bueno, esta casa del Retos de la Sociedad Venezolana está siempre abierta para todos ustedes. Yo sé que el público va a pedir una segunda parte, por eso les estoy diciendo, hagan sus comentarios, escríbanos al correo y pídanlos, y entonces de repente hacemos otros programas con sugerencias también de nuestro público. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí, y a ustedes por no perderse nunca ninguno de nuestros programas de Retos de la Sociedad Venezolana, y hacernos llegar siempre cariñosamente todo lo que les ha gustado de nuestro programa. Será hasta una próxima edición.